Hola chicos, bueno, tuve una complicación ahora con el video, sí lo grabé, pero no se escucha el audio, luego lo pasé a un formato MP3 y tampoco pude rescatarlo, se ve, pero no se escucha. Entonces vuelvo a grabar este video, sirve que los que sí estuvieron, pues retroalimentan y los que no estuvieron, pues les sirve para reponerlo, ¿no? Ok, comenzamos la sesión de ayer explicando aclarando pues la significación de cada uno de los métodos que les mandé por WhatsApp. Establecimos que los métodos son varios, que pueden existir métodos de investigación, métodos activos, métodos de enseñanza, como es el caso. En cuanto a los métodos de enseñanza, los métodos de enseñanza a su vez se subdividen en tres, que eran los que les comentaba, insisto, en WhatsApp. Entonces encontramos como uno de los métodos el método de investigación. El método de investigación, como está en mi imagen, habla de que tenemos que propiciar como profesores esa capacidad o esa motivación a que el alumno investigue, que no se quede con solamente la teoría o la información que nosotros les damos. Entonces, en este sentido, este método va a permitir acrecentar los conocimientos sobre un objetivo, un área establecida, o incluso que sobre un contenido se desprendan otras dudas y el alumno busque por sí mismo. Por ejemplo, cuando les dejamos una lectura y no saben en qué consiste un término, ¿cuál sería lo más adecuado? Pues bueno, buscarlo en el diccionario, ¿no? Para obtener una mayor cercanía a la comprensión del texto. ¿Sale? Aquí pongo en mi imagen patrimonio cultural, porque finalmente cada conocimiento se va apropiando a nosotros y lo usamos y entonces se convierte en patrimonio cultural. El profesor debe de utilizar este método a manera no solo de que lo llene de información, sino de que lo motive a seguir investigando. Acuérdense que la duda es el principio del conocimiento, entonces por eso a veces nosotros como profesores incentivamos la duda o la interrogación en ustedes. No se trata de que siempre les demos la solución inmediata. Tenemos otro método que sería el método de enseñanza de organización. Si se dan cuenta, tenemos aquí las caritas que va entre ser disciplinado, medianamente disciplinado, indisciplinado. Este método de enseñanza precisamente trata de normas, acuerdos, reglas que te permitan establecer una disciplina precisamente como parte del contexto de una clase, como ambiente de un aprendizaje y además en la formación de hábitos de los alumnos. Pongamos como ejemplo que si uno de los acuerdos ya no se llaman reglas, acuérdense que les comentaba en alguna clase, ya no son reglas, son acuerdos de convivencia, al menos para educación básica. Si yo establezco dentro de un acuerdo que tenemos tolerancia de 10 minutos para ingreso o debemos de alzar la mano para participar, es decir, esperar turno, muy probablemente la disciplina del alumno se va a formar a través de que ya no necesita estarse repitiendo la indicación y por sí mismo pues lo haga. Así como sucede, por ejemplo, ahorita en línea, que independientemente de que nosotros le indicáramos a ustedes que alcen la mano, pues ya sabían que tendrían que esperar su turno y hemos creado esta parte de disciplina. El otro método de enseñanza es el método de enseñanza de transmisión o la otra subdivisión, método de enseñanza de transmisión. Para que no se confunda, no solamente transmitimos como profesores o pedagogos conocimientos o contenidos, también estamos hablando de transmitir valores, actitudes, conductas, hábitos, ideales, expectativas, porque un claro ejemplo de ello es el ejemplo, valga la redundancia. El profesor se convierte en ejemplo. Si el profe tiene ciertas actitudes, modos de ser, incluso lenguaje, que es parte de la cultura, muy probablemente va a lograr o inspirar que el alumno lo tenga. Y esto, ojo, porque puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ok? Estos tres métodos de enseñanza son subdivisiones que nos van a ayudar a permitir generar prácticas pedagógicas. Y como les insistía, una práctica pedagógica no es una clase, porque si le buscamos una definición sería una oportunidad para generar un proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje no solo va a surgir en un aula o en el patio de una escuela, puede suceder en la calle, en contextos no formales o informales, por ejemplo, la educación para adultos, talleres,
conferencias, pláticas informativas, cursos y demás. Entonces, incluso el contacto mismo, la coeducación, la socialización, son prácticas pedagógicas. Y entonces, a diferencia de cualquier otra persona, insistía yo ayer que nosotros como pedagogos o profesionales de la educación tenemos mayores capacidades y habilidades para gestionar esta práctica pedagógica, porque entre dos personas o más puede existir una práctica pedagógica en el momento de compartir una charla, por ejemplo, una plática, compartir conocimientos, experiencias, y de todas maneras estamos generando aprendizaje. Sin embargo, nosotros como pedagogos tendríamos que aprender a organizar, diseñar o gestionar una práctica pedagógica desde los elementos del método didáctico. Recuerden que son 5, el primero es el objetivo y los otros no tienen orden: profesor o enseñante, alumno, estudiante o aprendiz, metodología y asignatura o contenido, porque si hablamos de capacitación no es asignatura o materia, puede ser el contenido de motivación, administración del tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, estos 5 elementos me ayudan a generar una estrategia, que es lo que vimos en la primera sesión. Cuando yo hablo de una estrategia es porque hablo de una secuencia de acciones o de actividades que tiene recursos, que tiene tiempos, que tiene objetivo general, objetivos específicos o particulares, evaluación, técnicas, y que en conjunto conforman una estrategia apoyado con base a idealizar un método. Yo les daba ayer el ejemplo de que si yo les digo inicio, comienzo, no sé, clases en preescolar con una canción, desarrollo, establezco que los alumnos a través de varias texturas o materiales con técnicas grafoplásticas van a expresar lo que sintieron a través de la canción. Cierre, cada uno de los niños va a pasar a exponer su dibujo y compartimos experiencias o aclaramos dudas. Le voy a poner un tiempo al inicio, serían por ejemplo 5 minutos, 8 minutos, desarrollo van a ser de 15 a 20 minutos, cierre 15 minutos. Yo ya conjunté toda una estrategia y con base en ello voy a generar una evaluación como participación, cooperación, expresión. Si los pusiera en equipo sería trabajo en equipo, demás. Ajá, ¿qué recursos voy a utilizar? Pues las texturas o las sustancias como resistol con café, plastilina, papel crepé, china, acerrín, pintura vegetal, pasta de dientes, etcétera, dispositivos electrónicos o de audio para la canción, ¿sí? A lo mejor un tablero para poner y pegar los dibujos en una parte estratégica del salón, etcétera, ¿no? Yo ya generé una estrategia. Si se dan cuenta, puedo utilizar estos métodos a través de esa estrategia, por eso es que hay que tener conocimiento de ellos. Yo les mencionaba ayer, para pasar al siguiente contenido o al siguiente tema de nuestra clase, nosotros tenemos que comprender todos estos temas y dominarlos, precisamente porque por eso llega esta materia a este cuatrimestre, porque yo ya cuento con teorías de psicología del desarrollo, de teoría pedagógica, cuento con métodos que vimos en métodos de enseñanza, de investigación, métodos o teorías abordados en historia de la educación contemporánea, etcétera, y todo eso se va a reunir precisamente a través de saber gestionarlos. ¿Cómo? A través de saber organizarlos acorde a las necesidades de los alumnos, la cantidad o la población estudiantil que tenemos, el objetivo de una materia, el conocimiento de una materia, cómo todo eso que sabemos se convierte en un bagaje para organizarlo en una estrategia. Entonces, esa estrategia, toda organizada, puede llamarse nosotros. Ok, continúo. Si nosotros entonces logramos reunir todos estos elementos y contar con esas habilidades para poder gestionarlo, diseñarlo, implementarlo, evaluarlo, entonces vamos a poder lograr un plan didáctico. Yo les mencionaba ayer cuál es la diferencia entre un plan de trabajo y cuál será la percepción que ustedes tienen a través de escuchar un plan de acción didáctica. ¿Será lo mismo? Pues no. Un plan de trabajo es una serie de acciones, nada más. Y un plan de acción didáctica es precisamente la estrategia. ¿Por qué? Porque un plan de trabajo, les decía, lo podemos organizar
cualquier persona incluso pensándolo, ¿no? Mañana tengo que hacer esto y esto, y voy a cocinar, hago esto, esto y esto. En una rutina diaria, tengo que hacer, me voy a levantar, voy a hacer mi cama, tengo que cocinar, mientras cocino pongo la lavadora, etcétera. Cualquier persona puede hacer un plan de trabajo porque es una serie de acciones, pero un plan de acción didáctica refiere incluir todos los elementos. Entonces ya estaríamos hablando de una estrategia, que es lo que nosotros contamos precisamente como profesionales de la educación o pedagogos, ¿no? La diferencia, por ejemplo, de un profesor que podrá, no sé, ser abogado, incluso si quieren tener hasta doctorado en alguna especialidad del derecho, juicios orales, derecho penal, fiscal, etcétera, y podrá ser doctor en esa materia, pero a lo mejor no cuenta con los elementos suficientes para ser docente. Entonces nosotros lo vamos a ver precisamente que como tenemos esa orientación pedagógica, pues lo podemos realizar. Hoy en día, por eso es que a los docentes desde hace un par de años se les pide que así seas licenciado, maestro, o sea, me refiero a grado de maestría o doctor en alguna especialidad, tengas también conocimientos o algún curso o grado sobre docencia, didáctica, educación, ciencias de la educación, que te permitan precisamente poder generar este proceso para no hablar solo de transmitir información, sino de generar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, el plan de acción didáctica se va a convertir en esa forma en la cual nosotros organizamos o adecuamos, como lo mencioné en el audio que está en el grupo, en el cual nosotros organizamos o gestionamos o adecuamos todos los elementos del ámbito de la didáctica para generar un proceso de aprendizaje. ¿Sale? Entonces tendremos que utilizar gran parte de estos métodos y lo que ya saben de las demás materias para poderlo ocupar.